Shalom, mis amados hermanos y amigos que en esta hora se conectan y podemos examinar esta Torah a la luz del Brit Hadashah. Hoy vamos a estudiar la parashá llamada Balak, una parashá muy importante, porque Balak es un personaje que el Rúa se toma el tiempo y el cuidado de guiar a 3 de los apóstoles y escritores de cartas en el Nuevo Testamento a citar a Balak y a citar las consecuencias de lo que su corazón tenía y movía en los tiempos que él estuvo presente, Balak. Allí nosotros vamos a encontrar el corazón de Balak y vamos a entender más el porqué de las decisiones que tomaba. La parashá empieza en número 22 del versículo 2 a números 25 hasta el versículo 9. En las lecturas de la Haftará, o sea, las lecturas del llamado Antiguo Testamento, tenemos a Miqueas capítulo 5 versículo 7 y en Hebreos capítulo 6 versículo 8. Entonces, teniendo presente esto, vamos a empezar analizando primero los personajes que aparecen aquí. En el versículo 2 del capítulo 22 dice: y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Bueno, recordemos que este rey gobernaba Moab y él no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio cuando los israelitas fueron y se lo pidieron. Por eso tuvieron los hijos de Israel que dar una vuelta para poder seguir su camino hacia el territorio de Canaán. Pero al mismo tiempo los israelitas tampoco tenían permiso por el Altísimo de conquistar ese territorio, porque ese territorio había sido entregado a los hijos de Lot. Y vamos a ver la cita que está en Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2 versículo 9. Vamos a encontrar allí que en la repartición que el Altísimo hace de la tierra, ese territorio había sido entregado a los hijos de Lot. Y dice así Deuteronomio 2:9: y Yahweh me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Dónde quedaba Ar? Era una porción de Moab. Entonces aquí vemos que el Señor le advierte al pueblo de Israel que no haga guerra ni sueñe con esa tierra, porque dentro de los planes del Altísimo no estaba entregarle ese territorio como parte de la tierra prometida. Entonces aquí aprendemos que el Señor reparte las tierras a los pueblos como Él quiere. Allí en el versículo, el mismo capítulo, vaya al versículo 19 y usted va a encontrar algo más sobre esta declaración. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos,
porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Ok, pero en estos momentos el pueblo de Moab está molesto, está irritado. Israel tomó el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos se los había quitado. Es decir, quien le quitó ese territorio a los moabitas fue el rey de los amorreos, en unas circunstancias que no viene en el momento detallarlas. Entonces, ahora esos territorios pertenecían a los amorreos, y parece ser que el rey de Moab quiere retomar nuevamente ese terreno y esas tierras. Esa está la razón por la que acude a un profeta no hebreo. Israel no tenía esas tierras, eran los amorreos, pero Israel venía conquistando. Y cuando el rey Balac ve que ya tiene a Israel enfrente, lo primero que piensa es que ellos van también a atacarlo a él. Y por eso contrata a un profeta que no era hebreo y intenta persuadirlo para que este profeta maldiga al pueblo de Israel y así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y volver Balac a conquistar nuevamente, a retomar su tierra. Ahora, en el versículo, volvamos a número, acuérdense, el número 22. Aleluya. Estamos aquí, número 22. En el versículo 3, la escritura nos dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, o sea, el pueblo de Israel era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Tenía temor, se angustiaba, le daba miedo. ¿Qué le daba miedo? Que los hijos de Israel eran muchos. Además, acuérdese que a través de los viajeros por el desierto habían llegado las historias de cómo con mano fuerte Yahweh había vencido al pueblo de Egipto, a los egipcios, y había sacado con mano poderosa a Israel de Egipto. Entonces, dos veces aquí en este versículo nosotros notamos el temor que los moabitas tienen al tener al pueblo de Israel al frente. Ahora, en el versículo 4 dice: por tanto envió mensajero, 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Es decir, ya empieza ahora Balac a buscar alianzas, porque sabe que solo no va a poder vencer a el pueblo de Israel. Y aún el versículo 7 dice: y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Es decir, aquí ya vemos estos reyes unidos y llevan lo que se conoce como el regalo, la ofrenda, que era grandísimo, que se le daban a los hechiceros y adivinos
para conseguir a través de la influencia de ellos favores deseados para el reino. Ahora, en aquel tiempo, si te vemos en la historia, Balac era el rey de Moab. Eso debemos tenerlo siempre bien claro. Entonces él se reúne con los ancianos de Madán para ir y buscar a Balaam. Para ir a buscar a Balaam. Y entonces estos principales le repiten a Balaam las palabras que sus jefes les habían dado para recado de Balaam. Ahora, los dos gobernantes de las naciones, Moab y Midian, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Balaam, que era conocido como especie de un profeta o un mago, y tenía mucho éxito. Cuando Balaam hablaba, lo que Balaam hablaba se cumplía. Esto es muy importante tenerlo claro. Hay un comentarista judío que dice que el rey de los amorreos anteriormente había usado, se puede decir, los servicios de este profeta para maldecir a los moabitas, y que por eso era que ahora los territorios le pertenecían a ellos y no a los moabitas. Por eso fue que los moabitas perdieron esos territorios. Ahora, ¿de dónde dicen o sacan estos comentaristas esta idea? Bueno, ellos dicen porque el versículo 6 dice, vamos a leerlo: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo fuera de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Entonces, de allí los comentaristas dicen, ¿y cómo lo sabía Balac? Bueno, porque este profeta, Balaam, lo había maldecido a él. Y Balac sabía que por haber sido maldecido por Balaam, por eso era que habían perdido la guerra contra sus enemigos, y por lo tanto habían perdido esos territorios. Es decir, por experiencia él sabía que cuando este hombre maldecía una causa, se cumplía. Entonces, el versículo 22:5 habla de cómo envían los mensajeros pues a Balaam con ese propósito. Hay unas expresiones que él empieza a usar. Le dice, mira, un pueblo salió de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra frente a mí. Mire el temor. Primero ellos conocían las historias del pueblo de Israel. Dice, un pueblo salió de Egipto. ¿Cómo lo sabían? Los viajeros por el desierto hablaban de las proezas que Dios había hecho en Egipto. Y para ellos dice, y cubren la faz de la tierra. Y cubren la faz de la tierra. Es decir, en su temor ellos veían mucho más número de lo que de pronto realmente eran. Ahora, hay una cosa muy importante aquí en el versículo 5. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacer la aclaración. Dice, por tanto envió mensajeros. Ponga la atención a esta palabra, mensajeros. La palabra que en hebreo se escribe para mensajeros
en hebreo es la palabra malahim, que se traduce como ángeles, mensajeros, ángeles. Pero aquí la escritura se está refiriendo a hombres, a personas, con la misma palabra malahim. Quiere decir ángeles, quiere decir emisarios, enviados y también mensajeros. Por eso cuando en las noches de apertura del Shabbat cantamos este tema de los mensajeros, yo siempre hago referencia a que no piensen solamente en los ángeles, en aquellos niñitos con alitas que nos enseñó la fe romana, ¿no? Son personas, somos mensajeros llevando el mensaje de paz, el mensaje de salvación. Entonces vemos que el término malach no es solamente una referencia a seres sobrenaturales o superiores, aunque también a veces se refiere a eso, sino que también puede aplicarse a personas. La palabra malach nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Vamos a mirar esto. La palabra malach no solamente quiere decir la naturaleza, si natural o sobrenatural, del mensajero. La palabra malach también nos representa una función. Que la función sea por seres sobrenaturales o personas normales es otra cosa. Pero tengamos siempre presente cuando veamos esta palabra, estas dos cosas. Ahora, el versículo 6, leemos que dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces aquí vemos a Balac, que quiere derrotar y echar fuera a Israel de la tierra con su poder militar. Hay una serie de comentarios allí sobre unos gigantes, los cuales no quiero referirme en este momento. Pero miremos cómo el enemigo trata de influenciar a los hijos de Elohim con unos puntos que son muy importantes. Esto está sucediendo en estos días. Tratan de usar la fuerza militar y física para obligarnos a hacer algo. Aquí eso es lo que estamos viendo, que Balac quiere hacer. Usar su poderío militar para obligar al pueblo de Israel a algo. Segundo, usan la magia, fuerzas espirituales y moveres a través de tratos psicológicos para amedrentar, para someter a la humanidad. Eso es lo que Balac está tratando de usar, usando la magia. Acude por eso a un personaje llamado Balaam, que se miraba como un profeta, pero que más adelante vamos a entender que más que profeta, aunque algo en cierto término de profeta tenía, lo que manejaba era muchas prácticas hechiceras. Ahora, ¿cuál era el propósito? Usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comida, sexo
y destruirnos desde dentro con costumbres, ideas, prácticas religiosas de pueblo no hebreo. Esos son los medios que trata de usar Balac, al contratar a Balaam para poder vencer o querer pretender vencer al pueblo de Israel. Ahora, en la historia que estamos leyendo, vemos que Balaam no tuvo ningún éxito con las dos primeras herramientas, pero sí tuvo éxito con la tercera, y lo vamos a ver después, más adelante. Aleluya. Ahora, en el versículo 12, antes de continuar, quiero hacer aquí una aclaración. Él dice que el pueblo que este hombre maldice es maldito, pero al que este hombre bendice es bendito. Es muy importante tener bien claro lo que es la bendición y la maldición. Vamos a mirar esto ahorita con más claridad y póngale mucha atención. Pero ahora, en el versículo 12, Dios, Elohim, le da a Balaam una orden específica. Es la primera palabra que le da Elohim a Balaam. Cuando alguien consulta al Señor, ora al Señor para algo, y Dios le da, Elohim te da por primera vez una respuesta, sea la que sea, eso debe ser para ti suficiente, contundente. ¿Qué le dijo el Señor a Balaam? Le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Acá hay dos cosas. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Si Balaam fuese realmente un profeta del Altísimo, esas palabras hubieran sido para él suficientes. Pero como vamos a ver, la historia nos muestra que no fue así. La bendición y la maldición, hermano, esto es incompatible. No hay manera de negociarlas. A una persona que ha sido bendecida por el Eterno, le es difícil transmitir una maldición. La bendición, oiga esto, mucha atención. La bendición es como un escudo de protección contra las fuerzas del mal. De allí se derivan todas las cosas que usted se puede imaginar. A quien Dios bendice, le pone un cerco contra todo lo que el adversario quiera hacer contra esa persona. Sin embargo, una persona, mucho ojo, una persona que ha sido bendecida podrá ser alcanzada por la maldición en áreas donde hay desobediencia. Aunque usted tenga ese cerco protector causado por la bendición de Dios sobre usted, en aquellas áreas donde usted es débil, en aquellas áreas donde usted le abre puertas al adversario por muchísimas razones que hay, en esas áreas lo puede alcanzar a usted la maldición.
La bendición puede operar, trabajar en ciertas áreas de su vida, pero la maldición puede operar en aquellas áreas de su vida donde la escritura no es obedecida por usted. Hermano, tenga eso siempre pendiente para que no ande. ¿Y por qué si yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si el Señor y yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si el Señor, yo todos los días le pido bendición? Ay, para mis hijos, para mi esposo. ¿Y por qué le pasa esto? ¿Por qué si yo cumplo esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro? Tenga estos principios muy claros, definidos en su comportamiento, para que no ande preguntándole a Dios y a la gente cuando usted sabe cuáles son sus fallas. Quiero traer un comentario. El nombre en hebreo de Bilam se escribe con las letras hebreas Bet, Lamed, Ayin y Men. Como el original hebreo no tiene vocales, es posible, es permitido, digamos gramaticalmente, entender que el nombre de Balaam, que se escribe nada más con estas letras, pueda tener también, o se pueda pronunciar también como Bliam. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver? Porque Bliam ya es un término que significa sin pueblo. Y este era uno de los problemas de Balaam, que no estaba con el pueblo de Israel. Tampoco estaba con el pueblo que no era hebreo. Él hubiera podido haber hecho como hizo Yetro, al unirse al pueblo de Israel, pero prefirió no ser parte del pueblo de Israel. En otras palabras, él era un profeta solitario, un llanero solitario. El Eterno, hay que reconocer esto, le había dotado, o sea, le había dado a Balaam, lo había dotado con la capacidad natural para poder discernir y transmitir palabras proféticas. Pero Balaam no usó ese don para el bien común, sino para sus propios beneficios. El árbol que me conviene, a ese me arrimo. Ese dicho y esa forma de actuar el mundo, sin importar las consecuencias, era parte de la naturaleza de Balaam. Usted no sabe que muchas veces a nosotros nos importa quién es fulano de tal, con tal de sacar beneficios de esa persona, sobre todo si sabemos que tiene ciertas posiciones o influencias. Ay, acérquese a fulano de tal, porque él es el dueño de tal cosa. Acérquese a fulano de tal, llámelo, visítelo y todo, porque él lo puede ayudar. Uno no sabe en qué momento uno vaya a necesitar de... ¿Usted conoce esos consejitos? Ese era el corazón de Balaam. Él se arrimaba al árbol que más sombra le diera. Balaam no pertenecía a ningún pueblo, ni luchaba por la causa de ningún pueblo. Ahora, a pesar de que en el versículo 12
el Señor le había dicho a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Palabras que debieron ser suficientes para Balaam. Vamos a ver lo que dice en el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en el versículo: ahora, no quiero pasar por desapercibido el versículo 13, en el versículo 18. Vaya al versículo 18. Mire esto. Dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Elohim. ¿Usted está viendo eso? ¿Cómo Balaam llama a Yahweh su Elohim? ¿Será verdad que para Balaam Yahweh era su Elohim? Como nosotros: ay, sí, mi Señor, mi Señor. ¿Y qué dijo Jesús? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Una cosa es decirle Señor y otra cosa es que Él sea tu Señor y que tú obedezcas las instrucciones de tu Señor. Ahora, según este versículo, pareciera que la profecía que recibía Balaam, la fuente de esa profecía, fuera el Espíritu de Dios. ¿Puede esto ser cierto o es mentira? Bueno, la adivinación, lo que es adivinación, viene de los espíritus puros, inmundos. Y la profecía viene únicamente de parte del Altísimo. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Pero cuando la profecía del Altísimo se usa con motivos personales, ambiciones personales, aspiraciones personales, o se manipula con ella, entonces esto se convierte ya en brujería. Y puede ser, claro, se puede usar la palabra del Altísimo, pero no para honrarlo a Él, sino para, a través de esa palabra, yo sacar mis propios beneficios. Que lo haga consciente o inconscientemente, eso es indiferente. Pero cuando se usa la palabra del Altísimo para buscar beneficios, ese es el camino de la brujería. Y si no, busque los testimonios de los santeros que ellos mandan a leer, salmos y porciones de las escrituras también. Así que esa línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso no es fácil de discernir, hermanos. Todos los que tienen éxito, aparentemente triunfos en las prácticas ocultas, tienen un don natural dado por el Eterno, que les permite ser sensibles para recibir ciertos movimientos y cosas en el mundo espiritual. Ahora, ¿se puede convertir una persona que se ha movido en eso al Señor? Claro.
Cuando estas personas se vuelven al Eterno y se arrepienten de sus pecados, esa capacidad, esa sensibilidad permanece en ellos. Esto significa que podrán ser muy utilizados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, pero ojo, cuidado, también pueden ser influenciados por espíritus malos si se descuidan. Esto hay que tenerlo presente. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque vamos a entender el carácter de Balaam. Porque si no estudiamos el carácter de Balaam, entonces nunca lo vamos a identificar con nuestro carácter. Y entonces, ¿de qué sirve estudiar esto que la Torá nos está dejando? La razón principal para entrar en el mundo del oculto, que no va de acuerdo al Señor, es el afán por el poder. Ahora, tengamos esto. Los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona ha estado en ese mundo, se humilla ante el Eterno y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre del Masías Yeshua, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poder sobre otros. Una persona que en el mundo, una persona que tiene el carácter innato de ser un líder y se convierte, el Señor le borra todos sus pecados. Pero esa persona ahora pasa del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, conservando ese mismo carácter, personalidad de ser un líder. Vamos a mirar qué nos dice Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Muy importante a esto que vamos a entrar. Hechos, capítulo 8, versículo 19. Ahora, acordémonos que esto no es muy fácil de discernir. Es casi tan idéntico, pero su similitud llega solo hasta el momento donde rompe la total sujeción y mover al Espíritu de Dios. Hechos 8:19. ¿Cómo anhela la gente ese poder? Vamos a ir al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh. Se puede bautizar en el nombre de Yeshua y no recibir el Ruach HaKodesh. Claro, aquí lo vemos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Ruach HaKodesh, les ofreció dinero. ¿Qué vio Simón en el momento? ¿Qué vio Simón en el momento
que les imponían las manos y recibían el poder del Ruach HaKodesh. ¿Qué vio que él no había visto antes? ¿Qué vio él que se manifestaba? Ahí tuvo que ver una manifestación que a él le interesó. Tanto le interesó que empezó a ofrecer dinero, diciendo: dame también, mira cómo lo llama, dame también a mí que dice poder, para que cualquiera, ve aquí la diferencia, cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Ruach HaKodesh. Usted sabe, si a un hombre se le da este poder y él lo va a dar a cualquiera que lo pida, pues le cobro. Por eso es que el Ruach no lo recibe cualquiera, porque el Señor sabe los propósitos, las intenciones de los corazones. Y el Señor sabe que hay personas que sin tener, número uno, sin tener el Ruach, hacen y dicen cualquier cosa. Dos, ¿qué no harían estas personas si recibieran ese poder? ¿Quién sabe eso? ¿Quién tiene la respuesta de eso? El Altísimo, que lo conoce todo. Y por eso hay personas que, ay Señor, tu palabra dice que al que quiera, tú le enviarás el Espíritu Santo. Dámelo a mí. Sí, pero ¿para qué lo estás pidiendo? Ese es el punto principal. Que no era el corazón de Balac. Balac no quería en ningún momento honrar al Señor, como lo vamos a seguir viendo. Ahora, nuestro Mashiach, en el Evangelio de Mateo, vayamos a Mateo, capítulo 7. Usted sabe una de las razones por la cual mucha gente, al regresar a las raíces de la fe hebrea, no creen en el mover del Espíritu Santo, porque veían como en el cristianismo hacían las filas. ¿Quiénes quieren recibir el Espíritu Santo? Pónganse aquí y agárrense de las manos. Y entonces empezaban a reciban y un poco de cosas ahí raras. ¿Y cuál era la intención por la que esas personas habían hecho el Espíritu, esas líneas tan grandes? Ah, porque prometieron el Espíritu Santo. Perfecto, pero ¿para qué lo quieres tú? Mateo capítulo 7, versículo del 15. Mateo 7 aquí. Ok. Mira lo que dice nuestro Mashiach. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Falsos profetas. Vaya visualizando aquí un poquito de Balaam. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Por eso es que estamos analizando a Balaam, porque necesitamos conocer los frutos de Balaam. O de no, la parashá va a ser otra
para allá de enseñando hebreo y arameo y todo, y no va a dar ningún resultado, nada más que el intelectual en nuestras vidas. Y ese no es el propósito de Torah a la luz del Brit Hadashah. Entonces, mis hermanos, si los falsos profetas fueran bien fáciles de distinguir, no habría una advertencia en contra de ellos, como nos las hace nuestro Mashiach Yeshua. Ahora, aparentemente, los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es el mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida moral, sexual, económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Con la aprobación o no? Pero con tal de que no se les vaya, reciben y hacen cualquier cosa. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, vamos a otro punto. Como estamos metiéndonos con el profeta, hablemos también de la profecía. Una cosa es probar la profecía, pero otra cosa es probar al profeta. El profeta es probado por sus frutos. Y la profecía es probada por medio de dos conductos. Muy importante. Uno, la escritura. Y el otro, el espíritu de nuestro Abba, el Ruach HaKodesh. Hay profecías que están dadas de acuerdo a la Torá, pero con un espíritu ajeno al que la Torá está transmitiéndose. Vayamos a Hechos 16 para que veamos un pequeño ejemplo de esto. Hechos 16, un pasaje muy conocido y que hoy vamos a mirarlo de esta manera. Dice, vamos a leer, ¿qué? Del 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allá. Mira este mover que ahora la Escritura va a enlazar con el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, que lo que ella decía era cierto. Esta, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. ¿Estaba esta muchacha diciendo una mentira?
estaba diciendo lo correcto, estaba diciendo la verdad. O sea, lo que estaba saliendo de su boca era verdadero. Entonces, ella andaba detrás de los siervos del Señor diciendo esto, pero dice la Escritura en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Yeshua HaMashiach que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí tenemos a un apóstol Pablo, llamémoslo así, que tiene el don de discernimiento, que tiene la conexión con el Ruach HaKodesh. ¿Por qué tiene la conexión con el Ruach HaKodesh? Porque cree en él, porque lo ha experimentado, porque ha experimentado su poder, ha sido testigo ocular, fiel de todas las manifestaciones que se desarrollan alrededor de alguien que recibe el Espíritu Santo, no que dice que lo tiene. ¿Usted sabe cuál es la peor ofensa que usted puede hacerle a un cristiano? Decirle que él no tiene el Ruach HaKodesh. Oh, hermano, allí lo perdió. Se convirtió ahora en su enemigo. Porque todo el mundo asume que al creer en Yeshua, todo el mundo asume que ya tiene también el Espíritu Santo. Pero la Escritura, a través de muchos pasajes, nos va enseñando que no solamente es creer en Yeshua y ya tenemos el Espíritu Santo. Entonces, como Pablo sí tenía el Espíritu Santo, ordenó a lo que había en esa muchacha, que era un espíritu inmundo, impuro, le dijo: sal de ella. ¿Y qué dice la Escritura? Que en el mismo momento el espíritu salió. Ahora, aquí analizamos que el mensaje de la muchacha era verdadero, pero dado por un espíritu inmundo. El apóstol Shaul tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu inmundo, de un espíritu pitonizo, según lo llama así cuando vamos a los originales griegos. El apóstol fue directamente al espíritu y le dijo: sal de ella, y se la quitó de encima. Aleluya. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, porque vamos a ver a el profeta Balaam diciendo muchas profecías que verdaderamente eran verdaderas. Aleluya. Cuando nosotros miramos las palabras que salieron por boca del profeta Balaam, son eternas, son dadas por el Eterno. Pero Balaam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a las palabras. Ahora, en el verso, vayamos nuevamente a Números 22. Números 22. Aleluya. A mí me gusta esta historia de Balaam porque le da a uno mucho discernimiento. Cuando tú vas mirando poco a poco la historia de este hombre y vas descubriendo
lo puro de lo impuro. Entonces, vamos a leer del versículo 19. A pesar de que Balaam había recibido de parte de Dios y le dice: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, entonces vamos a ver cómo Balaam empieza a insistir en un medio, en una negociación, tratando de hacer una negociación, a ver si de alguna manera pudiera cambiar el decreto de Dios. ¿Cuál era el decreto de Dios? Doble: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Punto. Pero vemos que Balaam no acepta esto. En el verso 19, por ejemplo, dice: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Yahweh. ¿Qué estás esperando que te vuelva a decir? Si lo que ya te dijo, te lo digo. Y vino Elohim a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando ya usted recibe una respuesta de parte de Dios, no os unáis con yugo desigual. Y usted insiste en buscarse un yugo desigual. Y entonces ahora empieza a orar por el Señor, pero conviértelo tú. Quizás yo sea el instrumento para que lo convierta. Te aseguro que tú terminas convertida a los caminos sucios de ese yugo desigual. Y Balaam creía que él podía persuadir al Señor. Entonces, ahora viene el Señor y le dice otra vez con lo mismo: ok, vas a ir, pero ojo con lo que vas a decir. Y es aquí donde hay que prestar muchísima atención. Versículo 21. Aleluya. En el versículo 21 dice: así Balaam se levantó por la mañana. Yo pienso que Balaam dijo: wow, la hice ya, el Señor me va a conceder esto. Y Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero ¿qué dice el 22? Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Wow. Entonces, a pesar de esta desobediencia de Balaam, nosotros nos preguntamos: ¿pero por qué el Señor lo usa en profecía? Porque ciertamente Él trajo profecía que venía de parte del Eterno y profecía que se cumplió. ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Bueno, vayamos a Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro. Gracias, Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo. Vamos a leer 20 y 21. Dice: Primera de Pedro, capítulo 1. No, es Segunda de Pedro, perdón, mis hermanos, perdón. Es Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora sí. Versículo
20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a entender es que la profecía, cuando se cumple, porque dice que si el profeta hablare palabra profética y se cumpliere, dice que la profecía viene de parte de Dios. Pero una cosa es que la profecía venga de parte de Dios y otra cosa que el profeta sea de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. En Balaam nosotros vemos que él habla palabra de Dios, pero su vida no iba de acuerdo a la imagen, al camino del Señor. Balaam tenía su propio camino ya trazado. ¿Usted sabe por qué? ¿Cuál es el problema de muchos creyentes? El problema de muchos creyentes es que cuando no tenían al Señor, ellos tenían un camino y se deleitaban y todo. Llegaron al Señor porque de pronto las cosas no le empezaron a ir bien o algo. Y aceptaron al Señor, pero no quieren soltar su propio camino. Y quieren es obligar al Altísimo a que el Altísimo trabaje, pero en el propio camino de ellos, no en el camino del Señor. Ellos no quieren convertirse al camino del Señor, aunque lo dicen de boca. Cuando yo entré a los caminos del Señor, y es mentira, siguen en sus propios caminos. Entonces, aleluya. Entonces, aquí nosotros vemos lo que nos está diciendo Segunda de Pedro. En el versículo 22-20 de Números, ya tenemos ese concepto bien claro, ¿no? Que la profecía no viene de parte del hombre, sino de parte de Dios. La profecía que es del Eterno viene de parte del Eterno. El vaso es otra cosa. En el 22-20 el Señor le dice a Balaam: si los hombres han venido a llamarte, levántate, ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Elohim vino a Balaam de noche. Eso es muy importante que lo tengamos claro. El espíritu del hombre tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Y por medio de esos 5 sentidos, el hombre puede recibir información desde el mundo espiritual. Esa información no es siempre percibida, ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo durante todo el día. Durante todo el día a nosotros nos pasan muchas cosas y la mente está recibiendo esa información. Cuando nosotros llegamos a Shabbat, si no hacemos las cosas como el Shabbat lo dice, nosotros vamos a estar haciendo un ritual, lo que hablaba anoche, pero nuestra mente sigue todavía en conversaciones y en cosas, trabajando en lo mismo, cuando estamos supuestos a parar. Una persona carnal, poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu, y por eso es insensible
a los impulsos, a la información que le llega por su espíritu. Sin embargo, una persona espiritual está enfocando su mente hacia lo espiritual y se esfuerza para recibir y entender la información que le llega del espíritu. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8 referente a esto. A mí me llega mucho esta parte, de la cual en otro tiempo la voy a desmenuzar bien importante, bien poquito a poquito. Romanos capítulo 8. Ya lo tiene, vayamos ahora al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del Rúa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Rúa, ese espíritu, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Bien clarito está. ¿Cómo desarrollas tú tu Shabbat en la pura carne, todavía atendiendo a las personas que no tienen nada que ver con la Torá, hablando con ellas? Eso no funciona, hermano. Eso no funciona. Eso es malgastar el tiempo. Ahora, como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más difícil que durante la noche. El espíritu del hombre no duerme de noche y la mente también está activada de noche. Por eso vemos en las Escrituras que muchas personas reciben los mensajes del Eterno en sueños. Es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible para todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Los que tienen un espíritu muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su espíritu, también pueden recibir mensajes y visiones durante el día, porque están desarrollando esta capacidad. Ese es el espiritual, pero el que es carnal no desarrolla esta capacidad. Esa capacidad profética también puede ser desarrollada más y más en cuanto más tu mente esté conectada con todo lo que tiene que ver con el espíritu. Por eso es importante las personas con las cuales nosotros pasamos el día, buscamos durante el día, hablamos durante el día. Ahora, como lo hemos dicho antes, algunas personas han sido creadas con más sensibilidad y más percepción espiritual que otras. Estas personas son el blanco para los demonios, que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Este era el punto con Balán, que él tenía esa capacidad. El punto era que Balán no lo sometía al Espíritu del Eterno, pero conocía del poder del Espíritu del Eterno. Los brujos, las brujas tienen un don natural para recibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que otras personas comunes y corrientes. Originalmente esa capacidad fue creada para servir al Eterno, pero el enemigo se ha apoderado
de esa capacidad en algunas personas. Ahora, aleluya, hay unas cosas muy importantes en el versículo 22 de Números. Números 22. Números 22. Versículo 22. Dice: y la ira de Elohim se encendió porque Balaam iba. Y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Aquí la palabra adversario quiere decir como opositor. Yahweh se puso para oponerse al camino que había decidido ya, había conseguido ya Balaam continuar con él. Porque esa palabra que el Señor le dijo, bueno, ve, eso era lo que estaba de acuerdo al camino que había en el corazón de Balaam. Esto es muy importante, hermano, porque nosotros nos acostumbramos que cuando ya tenemos algo en nuestro corazón y le pedimos al Señor, y el Señor nos habla por una persona y por otra, o por el pastor, o por el como tú lo llames, y te pones a reprender al diablo porque no me gustó lo que el pastor me dijo, no me gusta esto que me está enseñando, no me gusta esto. Entonces viene el Señor y te va a enviar ahora lo que tú quieres oír. Y tú vas a decir, la hice, la enlacé ahora sí. Mi camino con el camino que el Señor ahora me permite ir. Pero inmediatamente el Señor va a aparecer a tu vida tratando de estorbar el camino que tú estás siguiendo. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué me lo permitió? Para que tú te dieras cuenta que en tu corazón realmente no estaba el seguir el camino del Señor, sino usar al Señor para conseguir tus objetivos. El Señor te está desnudando. El Señor te está descubriendo. Si quieres, préstale atención. Si no, no le prestes atención. Entonces, vemos aquí, en esta historia, cómo el Señor se interpone sobre Balaam cuando él iba montado en el asna. Ahora, mis hermanos, vamos en otra oportunidad, en otra parashá, cuando nos toque nuevamente la parashá esta de Balac y de Balaam, a analizar cuáles eran las oraciones y las manipulaciones del profeta. Pero, como nosotros estudiamos las parashá de acuerdo al Brit Hadashah, y la base nuestra está en Colosenses, capítulo 2, vayamos a Colosenses, capítulo 2, donde la Escritura nos dice lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Son versículos muy controversiales, pero la clave está aquí. Todo lo cual es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ok, vayamos ahora a Hebreos. Tenga allí en mente la palabra sombra. Hebreos 10, versículo 1. Porque la Torah, teniendo la sombra de los bienes venideros, nuevamente la palabra sombra, hablándonos de la ley,
cualquiera que sean sus interpretaciones, como nosotros no estudiamos la Torá en sombra, nosotros la estudiamos a la luz del Brit Hadashah. Entonces, vamos a entender un poquito más de lo que nos dice la Escritura acerca de Balaam en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Aleluya. Vaya allí a Segunda de Pedro. Gracias, Padre. Segunda de Pedro, capítulo 2. Quiero que empiece a poner su mente en estos términos. Los términos son muy importantes. Por eso la J y la tilde es tan importante cuando Yeshua dice que no va a pasar la J ni la tilde. Hay que estar pendiente de todo lo que la Escritura nos dice. Versículo 15. Bueno, vamos a leer desde antes, donde el Rúa empieza a describirnos el carácter de las personas, que luego las va a encasillar aquí con esta definición de la naturaleza de Balaam, entre otros. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Oiga, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea, que hay dos caminos: el camino que es recto, el camino del Señor, y el otro, el camino de Balaam. ¿Cuál era el camino de Balaam? El camino de Balaam era el camino de su alma. Sencillo. ¿Cuál era el camino de Balaam? El camino al reconocimiento. Gente que le gusta ser reconocida y que cuando dejan de ser reconocidos sienten que se mueren, se humillaron, ay, me ofendieron. Usted no ha visto muchos artistas famosos que de pronto dicen: ay, se convirtió al Señor fulano de tal. O sí, se convirtió, ¿verdad? Okay. Y enseguida empiezan a dar testimonio, y dejó esto, y dejó aquello, y dejó lo otro. Y pasa el tiempo. Pero empieza a levantarse la falta de reconocimiento de aquellos ambientes donde iban antes, por aquellas personas que antes iban. Porque los famosos que antes los llamaban para entrevistar, ya no los llaman, porque se volvieron aburridos, se metieron a los caminos del Señor. Entonces ya no los reconocen como antes, y a estos artistas les hace falta el reconocimiento, y cuando ustedes los vienen a ver, están otra vez vestidos como un no creyente, hablando como un no creyente y cantando lo mismo que cantan los no creyentes. Ya se acabaron las canciones del aleluya y del gloria a Dios. Ahora vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque les hace falta el reconocimiento. El camino de Balaam. Les hace falta ser aceptados. Porque cuando te conviertes y vives una vida devota, una vida consagrada, una vida con una consagración a un voto nazareo, entonces la gente te empieza a rechazar. Entonces eso te hace falta. Te hace falta la aceptación de la mayoría de la gente. Te hace falta la tolerancia. Antes estabas acostumbrado a, ay, pero ¿eso qué tiene de malo? ¿Y esto qué tiene de malo?
¿Y esto qué tiene de malo? Resulta que ahora que te convertiste, ahora sí te estás dando cuenta lo que tiene de malo. Y eso produce que la gente no te acepte y te duele, te hace falta. Entonces, ¿qué tienes que volverte otra vez? Otro tolerante, el mismo tolerante de antes. Ese era el camino que había en el corazón de Balaam. Ser reconocido. Él no le interesaba tanto profetizar a favor del pueblo de Israel. Él lo que quería era ser reconocido como un profeta que hablara en nombre de Dios para que le dieran la recompensa, el dinero, lo que hoy la gente llama la bendición, por hablar lo que fuera, que se cumpliera, para que le dieran el dinero. Ese es el camino de Balaam. Cosa que hoy en día se ve y de lo cual hay que tener mucho cuidado. Y escúchenme, no estoy hablando solamente en el cristianismo, estoy hablando de maestros, entre comillas, de Torah, al regresar a las raíces hebreas. Sigue el mismo espíritu. Ahora vayamos a Judas 1:11. Judas 1:11. Otro punto muy importante. Dice, ay de ellos, porque han conseguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Mire cómo lo llama, en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? ¿Cuál es el error de Balaam? Para que tengamos una idea, vayamos a Números 23. Número 23. ¡Wow! Cuando el Altísimo me mostraba esto, yo le decía, Abba, guárdame de no caer en esto. Número 23, versículo 4. Y vino Elohim al encuentro de Balaam. Y o sea, Balaam, le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Por qué le dijo Balaam esto al Altísimo? ¿Cuál era la intención? ¿Acaso Dios era ciego y no se había dado cuenta de lo que Balaam estaba haciendo? Lo que Balaam estaba tratando de decirle al Señor para manipularlo con esto: mira cómo cumplo tus mandamientos. Mira cómo hago los sacrificios que tú me ordenaste, que están ordenados en tu palabra. En otras palabras, mira cómo yo estoy regresando a la Torá. Como hoy en día hacen muchos maestros, nosotros ahora sí tenemos la luz. Sí, pero ¿qué pasa si tienes la luz, pero quieres usar la luz para tu propio camino? Ese fue el gravísimo error de Balaam, creerse que él podía utilizar obediencia a la Torá para manipular al Altísimo y conseguir su deseo. ¿Cuál era su deseo? El dinero, el reconocimiento. Y hoy en día, ¿cómo me cuesta decirlo? Hay muchos siervos de Torá que anda caminando y buscando es reconocimiento y reconocimiento y reconocimiento.
y por buscar ese reconocimiento anda haciendo matrimonios religiosos, matrimonios espirituales, alianzas religiosas que no están de acuerdo a la voluntad del Altísimo. El error de Balaam. Vamos a mirar ahora otro pasaje. Revelaciones 2:14. Revelaciones 2:14. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Uno de los ángeles que fue enviado, y este fue a la congregación de Pérgamo. ¿Cuál era el mensaje? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Hoy que andan tan pendientes, es que el nombre es este, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora a Satán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál es la doctrina de Balac? Es una doctrina que enseña a poner tropiezo, que enseña a Balac, que enseña a los impíos, que enseña a los que no son hijos de Dios, como no lo era Balac, les enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué clase de tropiezo? Tropiezos espirituales. Una doctrina de Balaam donde usa la Torá para su propio beneficio, para crear alianzas, para manipular a los inconstantes. Oiga, a los inconstantes, para manipularlos y atraerlos para sí. ¿Para montar qué? Esos imperios religiosos que les dé reconocimiento. Hermanos, es tan lamentable que al regresar a las raíces hebreas, cuando creíamos que estábamos por fin llegando a lo puro, a lo perfecto, y no que la Torá no lo sea, sino que la forma en que la manipulamos lo tuerce. Cuando creíamos que estábamos llegando a eso, encontramos a hombres que se levantan a hacer este tipo de alianzas, sin importar que realmente haya unidad en lo que se cree. No importa que no creamos lo mismo exactamente, aunque la Torá es una sola. Pero lo importante aquí es que nos reconocen, nos ven cientos, nos ven miles, y estoy al lado de los reconocidos. Doctrina de Balaam para alcanzar eso: vender lo puro, lo perfecto, lo santo, la Torá a la luz del Brit Hadashah. Es decir, que ha pasado tanto tiempo desde Balaam hasta estos momentos que estamos leyendo, y el Rúa se toma, el Señor se toma el tiempo y el cuidado para volvernos a recordar a Balaam. ¿Por qué? Porque es que el alma, el corazón del hombre que empieza bien, si no tiene cuidado, se tuerce. Amados hermanos, oremos
que estemos en el camino correcto, que caminemos con la doctrina perfecta y que caminemos no en el camino, no en la disposición del alma, la intención del alma, para que me vean, para que crean, no, eso no sirve. A mí eso me aburrió. Yo dejé la religión por seguir al Mashiach. Y no voy a salir de una religión para meterme en otra. No dejes que te encasillen en una religión. Con tristeza he visto a veces cómo me llaman personas o me escriben para preguntarme: pastor, ¿qué piensa usted de esto y de esto? ¿Y sabe por qué me llaman? Porque ya no saben qué pensar. Porque como el uno, maestro de Torah, dice una cosa, y el otro, maestro de Torah, dice otra cosa, ya ellos no saben ni qué pensar, están desorientados. Pídele al Señor que te guarde y no caigas en el consejo de Balaam. Amemos la Torá a la luz del Brit Hadashah. Hebreos 10:1, sombra. Colosenses 2:17, sombra. Pero nosotros hemos recibido la luz. Y ahora el Altísimo dice: vosotros sois la luz. Pero escuche esto último que le voy a decir. No hay luz sin experiencia ni manifestación del Espíritu Santo. No hay luz si no creemos en el poder y la manifestación del Ruach HaKodesh. Lo siento mucho no poder complacerte. Siento mucho no poder enlazarme contigo. Pero si no tienes la manifestación y el poder manifestado en sus múltiples maneras, como lo hizo y lo hace, lo siento mucho, tú todavía no tienes la luz. Puedes ir en camino a la luz, pero no tienes la luz. Y si no tienes la luz, estás un ciego, y un ciego no puede guiar a otro ciego. Amados hermanos, que el Eterno, el Altísimo, nuestro Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y nos vemos en la próxima Parashá. Shalom y bendiciones. ¿Te gustó este mensaje? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Síguenos en Instagram @Ministerio Puerta de Salvación y en Twitter @Ministerio MPS. Shalom y bendiciones.